bienvenidas y bienvenidos. Como dice ahí, yo soy Andrés Cataldo Kunich, soy arquitecto, soy máster en intervención sostenible y soy el coordinador de arquitectura y diseño urbano de Aguas de Barre. Hemos construido prototipos como este, ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Poco a poco en las sesiones han ido hablando del agua en la ciudad, del clima, los microclimas, y hoy día vamos a entrar en algo que ya es más técnico. Bueno, ¿cómo hacemos diseño urbano sensible al agua? ¿Cuáles son esos elementos? Y cómo podemos entender sus múltiples dimensiones. Lo que vamos a ver hoy es esto, 4 grandes temas, ¿verdad? ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas al espacio público? ¿Qué son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los SUDs? ¿Para qué sirven y cuáles son las claves? Por eso tenemos estas cosas. ¿Cómo podríamos incorporar estos criterios a nuestros barrios? ¿Cómo lo hacemos acá en Cerrillos? ¿Y qué beneficios obtenemos al aplicar las SBN y los SUDs? Y para partir, quiero mostrarles estas 2 imágenes y me gustaría que ustedes me comentaran qué ven o qué diferencias pueden visualizar entre estas 2 imágenes. ¿A dónde creen que está el foco cuando yo presento la de la derecha y la de la izquierda? ¿Algún voluntario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Primero, no nos fijemos en el color. Esto en otra temporada va a ser verde, ¿verdad? Y esto en otra temporada va a ser amarillo, va a cambiar. Yo puedo dejar de regarlo y va a cambiar de color. Pero aquí hay, de alguna manera ocultas, 2 soluciones distintas. ¿Cómo trabajamos la escorrentía de agua en esta foto? A través de la impermeabilización, ¿verdad? Si bien yo tengo, fíjense la ironía, todo un terreno despejado, natural, zonas de bosque, zonas de césped, tengo el agua manejada a través de una superficie hormigonada. Entonces, ¿podríamos hablar que esto es una solución de drenaje basada en la naturaleza? Probablemente no, ¿verdad? Porque a pesar de que tengo mucha naturaleza, la solución la doy con la infraestructura gris, con el cemento. Y acá es otro tema, no tiene que ver con el agua, pero tengo un espacio, puedo perfectamente visualizarme yo ahí, acostado, o una persona, una pareja conversando, y fíjense que hay una zona que está cegada, está cortada, ¿verdad? El césped está cortado. Y aquí atrás, lo que pareciera ser otra cosa, no es otra cosa, es el mismo césped que alguien decidió no cortar. No vamos a cortar de aquí hasta allá. ¿Y por qué no lo vamos a cortar? ¿A alguien se le ocurre por qué dejamos el pasto que crezca? Porque mantiene la humedad del suelo. Porque mantiene la humedad del suelo y también porque ¿a dónde vamos a tener estos insectos que nos ayudan a polinizar? ¿Dónde los vamos a dejar vivir si cortamos todo el césped como acá? ¿Dónde van a ir las abejas a buscar polen? ¿Dónde van a estar las hormigas? Entonces, simplemente con el hecho de no cortar el pasto, construimos refugios de biodiversidad. Biodiversidad que luego podemos analizar y construir como indicadores de calidad del espacio público. Operación muy simple, es simplemente una decisión política. El pasto ya estaba. Solo que dijimos, de aquí para allá no se corta y de aquí para allá para los humanos. Y así logramos, muy brevemente, tener una solución basada en la naturaleza en el espacio público. Entonces, solo para introducirnos, ¿no es cierto?, la lógica del gris y la lógica del verde. Nosotros habitualmente vivimos en este mundo. Disculpen que esté en inglés, pero si lo traduzco, se pierde la imagen, así que por eso no lo traduje. La ingeniería dura, la ingeniería gris, la infraestructura gris. Canalicemos las aguas, hormigonemos las calles, ¿verdad? Pavimentemos, hagamos caminos, hagamos senderos, hagamos carreteras. Hagamos sistemas de drenaje, que las aguas de lluvia se vayan a algún lugar y que alguien las trate. ¿Cuál es ese lugar? ¿Quién las trata? No lo vemos nosotros. Mientras que la ingeniería blanda ve lo contrario. ¿Cómo hacemos que mediante soluciones locales y con apoyo de la naturaleza podemos solucionar el mismo problema? Esa es la diferencia, ¿no? Ingeniería dura, soluciones de ingeniería gris, soluciones de ingeniería blanda basadas en la naturaleza. ¿Cómo yo puedo imaginar un mundo en donde las situaciones urbanas se pueden mejorar a partir de la naturaleza o a partir de lo que llamamos la infraestructura gris? Entonces,
Les voy a leer esta definición porque es muy importante y tiene muchos conceptos muy interesantes. Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan beneficios ambientales, ¿verdad?, al clima, sociales, a las personas y económicos. Además, ayudan a crear resiliencia, la capacidad de adaptarse, ¿verdad? La ciudad se puede adaptar si es que la naturaleza está incorporada en su infraestructura. Dichas soluciones aportan más naturaleza, eso es lo que queremos, así como características y procesos naturales con mayor diversidad a las ciudades y paisajes terrestres y marinos, mediante intervenciones localmente adaptadas, eficientes en el uso de recursos y sistémicas. Esta definición es de la Comisión Europea, Códice Europa, y es la que más me gusta porque es la que contiene más dimensiones. Estamos hablando de economía, de sociedad, de naturaleza, de sistemas, de eficiencia. Todo eso contenido en un pasto que no corto. Todo eso contenido en una solución que puede parecer muy simple. Hoy día nuestras ciudades gestionan así el agua, ¿verdad? Los típicos sumideros, la vecina reclama, se me tapó el sumidero. O en algún lugar se inunda, después les voy a mostrar fotos de acá del municipio donde se inunda, y cada uno de estos sumideros funciona como un captador de agua que van a una red que conecta el agua, la maneja centralizadamente, en donde todo lo llevo a un lugar, ¿verdad? Y lo gestiono o no lo gestiono dependiendo si funciona o no el sistema. Mientras que una solución basada por la naturaleza, una ingeniería blanda, es capaz de hacerlo con múltiples dimensiones, con múltiples beneficios y en múltiples lugares a la vez. Yo puedo tener captación, filtración, drenaje en 20 lugares de la ciudad al mismo tiempo, mientras que probablemente no voy a tener 20 sistemas de captación de aguas de ingeniería gris. ¿Y qué pasa cuando lo hago así? ¿Qué pasa cuando lo hago con ingeniería blanda, con infraestructura ecológica? Uno, soy capaz de resolver el problema. Soy capaz de retener el agua. Soy capaz de entregarle agua a la vegetación, ¿verdad? Hago que crezcan más plantas. Y si hago crecer las plantas correctas, van a llegar las aves. Y si llegan las aves, van a llegar los insectos. Y voy a fomentar esto, la biodiversidad, que es la diversidad de vida, ¿verdad? La diversidad de distintos entes vivos, en donde podemos llamarlos que están en una cadena trófica. Yo, por ejemplo, si soy un halcón, me puedo comer un zorzal. Y el zorzal se puede comer un gusano. Y el gusano se alimenta de una planta. Y mientras mi cadena trófica sea más compleja, es decir, más interacciones entre distintos individuos y especies existan, tenemos un ecosistema más estable. Al mismo tiempo que mientras tengamos un suelo más biodiverso, con más microorganismos, con más vida, vamos a tener una cadena trófica más potente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Con eso aseguro la estabilidad de los espacios en el futuro. Por ejemplo, acá, 2 fotos de Barcelona. Palmeras que traen de África, súper bonitas, se vienen volando cuando viene este viento rojo y deja las semillas en Barcelona. La plaza es bonita. A lo mejor en estas palmeras puede vivir algún tipo de ave, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo, no sé, introduzco un insecto que mata la palmera? ¿Dónde van a vivir las aves acá? Ya no hay, se van. No tienen otra posibilidad que no sea en esta palmera. Y si a esta especie le pasa algo, el espacio público pierde su vida natural. Mientras aquí en esta plaza también tengo vida urbana, ¿no es cierto? Edificios históricos, un espacio público bien tratado, pero tengo la misma especie. ¿Qué pasa si yo hago una poda mal hecha? No voy a poder tener esta red, esta cadena trófica de múltiples interacciones. Si tengo espacios públicos, monocultivo por decirlo así, con una especie, puede ser que se debilite o se pierda la biodiversidad en el espacio. Mientras que por otro lado, si pienso la ciudad así, Avenida Meridiana en Barcelona, un jardín público con estanques de agua en Barcelona, si pienso la ciudad con multiestrata, con múltiples especies, estoy asegurando una mayor resiliencia, una mayor capacidad de adaptarse ante posibles eventos.
Y aquí lo mismo, ¿no? Zonas de árboles, paisajismo sin ciega, protegido, zonas humanas, patrimonio, la combinación de elementos que le dan vida desde lo social, pero también desde lo ecológico. Entonces, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos de esta multidimensión. Y cuando hablamos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, vamos a hablar de la capacidad de gestionar el agua de manera sostenible, su nombre, en la ciudad. Y para partir, bueno, aquí arriba la calle Alaska con Pajonal, estuve viendo por Google Earth, vemos zonas que aunque no ha llovido, siguen inundadas, ¿verdad? Hay aguas que no se infiltran y me pregunto por qué. Eso vamos a ir viendo por qué y cómo lo hacemos. Y este gráfico parece complejo a primera vista, pero es bastante simple de entender y que nos explica cuál es el problema de la ciudad y el agua. En naranjo, superficies impermeabilizadas, en azul, superficies vegetadas. Este es el tiempo y este es el caudal de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo una superficie impermeabilizada, en muy poco tiempo tengo un muy alto caudal de agua que viene en escorrentía. Como allá arriba, ¿no es cierto? Llueve, 5 minutos, ¡fum!, viene el agua, porque los pavimentos no dejan que se infiltre y no hay retención. Mientras que en una zona naturalizada, el punto más alto es retardado, se demora más en el tiempo y el caudal es menos, porque la tierra absorbe y porque ralentiza la escorrentía superficial. Entonces, si tenemos hormigón, vamos a tener más caudal en menos tiempo sin absorción de agua, y si tenemos superficies vegetales, vamos a tener menos caudal, más tiempo y más absorción. Esa es la base. Ya sabemos que hay que incorporar naturaleza y sabemos que la superficie impermeabilizada no ayuda a poder mejorar la idea de la escorrentía y la gestión del agua en la ciudad. Estos son distintas maneras de gestión de agua desde los SUDS. Aquí yo le puse una línea para mostrarles que hay distintos métodos, que algunos tienden más hacia la ingeniería gris, o sea, no todos SUDS es SBN, y algunos que tienden más hacia la ingeniería blanda. ¿Qué quiero hacer con el agua? ¿Cuál es mi problema de agua? Quiero controlarla, quiero infiltrarla, llevarla al fondo de la tierra, pero si la voy a infiltrar, ¿qué calidad tiene? ¿Está contaminada con hidrocarburos? Pasó por 10 de julio, que en 10 de julio el agua se contamina muy rápidamente. Y si se contamina, ¿no debería filtrarla antes de llevarla, o no debería tratarla? ¿Puedo hacerlo con plantas? Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo con químicos o con infraestructura gris? También puedo, pero requiere filtros, requiere infraestructura de alto costo. Y en Chile en general no lo hacemos. O sea, si hay que tratar las aguas, en Chile en el espacio público, o la podemos hacer así, o simplemente no lo hacemos. Entonces, hacer una infiltración, llevar el agua a la napa subterránea, sin saber su calidad, sin medirla, también podría ser irresponsable, ¿verdad? Porque estaríamos, por ejemplo, inyectando contaminantes en la napa subterránea. Entonces, nuestro problema, sea cual sea, tenemos que diagnosticarlo para poder ver cuáles son las medidas que necesitamos. A lo mejor hay que retenerla, pero si la vamos a retener para que no inunde otra parte, a lo mejor también podemos en ese proceso filtrarla, infiltrarla o bioretenerla. La lógica tiene que ver básicamente con que este sistema sea adaptativo, que yo no tenga una superficie de tantos metros cuadrados y que si sobrepasa ese límite se inunde la ciudad de todas maneras. Un poco como lo que aparece acá. Esto sería una infraestructura gris donde yo tengo un estanque que es capaz de soportar cierto volumen de agua y en el punto en que llega a su máximo se colapsa e inunda. Mientras que una infraestructura basada en la naturaleza es capaz de adaptarse. Yo puedo tener, imagínense, una perforación, un estanque de bioretención en un parque y dejar que se inunde en un 10, 15, 20, 120% y que sea capaz de adaptarse, de ser resiliente a las necesidades. Por otro lado, la gestión distribuida en el territorio lo hace más eficiente. Si yo en vez de tener un estanque tengo 20, soy capaz de manejarlo en diferentes lugares. Y si estos los conecto entre ellos, esa interconexión ayuda a que el sistema sea efectivamente más eficiente todavía. Parece un poco abstracto, ¿no? Pero la lógica es gestionar local. Si llueve aquí en la esquina, yo debería hacerme cargo con diseño urbano aquí en la esquina, aquí en el barrio, no llevarlo 2 kilómetros más allá. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Entonces, para hablar de cosas específicas, tenemos poquito tiempo, por eso voy rápido. Yo distribuyo los tipos de SUDs en 3 categorías. Obras puntuales, como esta. Obras lineales y obras de superficie. ¿A qué me refiero? Básicamente a la geometría del SUD o de la instalación. Si hablamos de obras lineales, hay muchas oportunidades en la infraestructura ya construida, en la vialidad actual. Un bandejón central, 2 metros, 3 metros. ¿Por qué un bandejón central tiene que tener una barrera, una solera para que no entre el agua y un paisajismo sobre nivel? Cuando en realidad yo podría solucionar el problema de inundación de una avenida simplemente cambiando la lógica, ¿no? Y aquí estamos mezclando. Esto es una obra lineal, pero que tiene una obra puntual, muy inteligente, muy simple, para poder abrir paso al agua y canalizar y hacer que el paisajismo, el diseño urbano, los espacios, los terceros espacios, sean capaces de gestionar estas aguas lluvias. Entonces las microcuencas son una solución muy práctica y muy viable de hacer también en Cerrillo para poder gestionar aguas pluviales en zonas de inundación. Por otro lado, las franjas. También. Esto tiende a ser más una infraestructura gris, ¿verdad? No tenemos verde, no tenemos los co-beneficios, pero con la lógica de pensar que todas estas superficies de pavimento son superficies que colaboran, son captadoras, son aportantes a un sistema que es subterráneo, que está aquí, que puede o filtrarla o infiltrarla, llevarla para abajo. ¿Y cómo hago eso? Básicamente es teniendo un diseño de subsuelo, que es lo que tenemos acá. Existen sistemas mucho más eficientes que otros. Aquí tenemos una celda drenante, no sé si la habían visto alguna vez. ¿Cómo? Un cubo dren. Un cubo dren, exacto. A los ingenieros les gusta mucho esto, porque esto es una parte, ¿verdad? Aquí estamos viendo una cara de estas. Tiene prácticamente un 90% de permeabilidad. Es pura estructura y adentro hay mucho aire que en algún momento puede estar muy lleno de agua. Si este plástico viene de cero, residuo de petróleo, yo digo no. Si este plástico es un plástico reutilizado, reciclado, yo digo, oye, qué buena oportunidad y qué eficiente. ¿Cierto? Creo que hay que pensar también aguas arriba. En inmuebles, en edificios públicos, se hacen estas zanjas de infiltración para poder tomar las aguas, captarlas e infiltrarlas. Pero también hay otros sistemas, como estos amigos, ¿no es cierto? Las zanjas tradicionales que toda la vida hemos visto. Si yo junto 2 o si yo junto 3, entre medio tengo intersticios. Y estos intersticios son espacios de filtración. O sea, yo podría hacer un pozo de 2 metros de profundidad y llenarlo de esto, o podría llenarlo de esto. Y ambos serían pozos filtrantes o franjas de infiltración, dependiendo lo que estemos diseñando según el lugar. Pero por otro lado también tenemos algunas soluciones superficiales. ¿Alguna vez de niño ustedes tomaron una piedra y la dieron vuelta? ¿Qué había abajo? Chinitas, chanchitos de tierra, gusano. ¿Por qué? ¿Qué pasa abajo de la piedra? Hay algo, ¿no? La piedra tiene la capacidad de, por su inercia térmica, de hacer que cuando el sol llega sobre la tierra, la piedra absorbe, pero no hace que se caliente abajo, entonces mantiene la humedad. Y mantener la humedad es algo muy valioso en ciudades como las nuestras, donde no tenemos agua. Tenemos escasez hídrica, entonces ¿qué hacemos? Revestir en piedra. Y cuando vean nuestros casos, van a ver que las piedras, los bolones son muy importantes, no solo desde abajo, sino que también desde arriba. ¿Por qué? Esto es tan simple. Muchos tenemos gato, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez un gato con una lagartija? Muchas veces. ¿Dónde se pone la lagartija? Al sol. Y si la lagartija tuviera un refugio de biodiversidad entre las piedras, el gato no la podría agarrar y podría tomar el calor de la piedra. Entonces, con un simple juego de piedras yo podría captar la humedad, filtrar las aguas, hacer refugio de biodiversidad. Todo de la piedra. Depende de cómo ocupemos estos elementos y estos conocimientos para que nuestras soluciones basadas en la naturaleza no solo sean grises, sino que tengan múltiples dimensiones. Sean verdes, sean azules, sean amarillas. Aquí, nosotros, Aguas de Barrio, año 2017, Rosa, ¿no? El pozo de infiltración del primer SUD que hicimos. Estos amigos hacia abajo. Ahí aprendimos que técnicamente hay otras dificultades. Cuando llega la pala, el ancho de la pala,
La maestría de quién hace la excavación implica si va a quedar el hoyo como lo diseñamos o como nos pasó a nosotros, que este era el espacio de excavación y la pala nos dejó una zanja de 5 metros de largo. Entonces, claro, teníamos comprado esto para el lugar específico del pozo. ¿Y con qué rellenamos el resto? Con bolona. Y al otro lado, ya tierras arriba, estamos hablando de la subrasante, la tierra hacia abajo, tierras arriba, oportunidades tan chiquititas como un Alcorque. Eso es una ciudad pequeña que está cerca de Barcelona que se llama Malgrat de Mar. En Malgrat de Mar decidieron, es una ciudad pequeña, densa, compacta, una ciudad antigua, ¿dónde vamos a poner plantas para que lleguen las mariposas? ¿Dónde vamos a poner flores para que lleguen las abejas? Y los alcorques se volvieron una oportunidad. Una vez al año los siembran, florecen, a todo el mundo les gusta, educan a las personas respecto de eso también, y llega un momento cuando se secan que hacen la siega. Y simplemente con la infraestructura que ya tenían, ¿verdad? Sin hablar de sistemas de subsuelo, con lo que ya tenían son capaces de transformar la imagen de la ciudad y hacerla más amigable para los insectos. Obras puntuales, rebajes de solera. Esto es muy interesante y al mismo tiempo es muy complejo. Para que nosotros podamos hacer esto hoy día, tenemos que llamar al Servio. Y ese es el gran problema, porque las administraciones de las calzadas, de los espacios públicos, de los bandejones, de las veredas, son una jurisdicción difícil. Ahora, cuando están rotas o fracturadas, hay una buena oportunidad. Y también está la oportunidad de hacer mesas intersectoriales que cuando se diseñen nuevos espacios públicos se puedan incorporar. Pero aquí abajo tenemos otros dos casos, que son fotos mías muy actuales. Esta es Barcelona y esta es Vitoria-Gasteiz, en donde el diseño urbano ya incorpora una nueva manera de pensar. No tengo que perforar la solera, simplemente no la pongo. O la pongo a nivel de suelo hacia abajo. ¿Para qué? Fíjense acá, la superficie aportante de agua que llega en el borde, no hay ninguna barrera, y aquí tengo una franja de infiltración. Y claro, esto se riega con eso. Acá también tengo la zona de vehículos, una zona de pavimento filtrante y estos jardines que se riegan simplemente con el agua de lluvia. ¿Es necesaria esa solera? ¿Este borde es absolutamente necesario? Depende del diseño urbano, depende del lugar. Si tenemos que ponerlo, aprovechar la capacidad de captación de la calle. Si no tenemos que ponerlo, podemos hacer un paisajismo y un urbanismo mucho más integrado y sostenible. Obras de superficie. Nosotros, en el primer prototipo, tratamos de hacer este pavimento, ¿verdad? Dijimos esta franja en donde sale el pasto entre medio o distintos tipos de hierbas. Nos gusta, lo queremos hacer. ¿Nos funcionó? No nos funcionó. ¿Por qué no nos funcionó? Bueno, el clima, la hierba, el sol, no teníamos árboles grandes como en este caso, que es el Paseo San Joan en Barcelona, que le dan sombra. Y nuestro problema es que este pavimento, que permite caminar, permite infiltrar, permite que haya biodiversidad, se nos calentaba mucho. Y como se calentaba mucho, quemaba el pasto. Entonces, para nuestro clima nos dimos cuenta que no servía si es que no tenía una canopia vegetal alta. Por otro lado, vemos esto. Este es el Parc de Tranvía, también en una zona de Barcelona, en donde no hay nada muy complejo. No hay un pavimento desarrollado súper tecnológico como este. Es una capa de gravilla y ladrillos princesa acostados. Y si yo pongo sobre la mesa la idea de que un material tiene la nobleza suficiente como para poder verse, así como esto es bello, ¿por qué no puedo pensar que el ladrillo princesa puede ser bello y puede construir el pavimento? Un pavimento fácil de poner, fácil de cambiar y que también es drenante. Esto es más tecnológico, ¿verdad? Hay una piedra que es un pavimento permeable que instalan en Madrid, súper interesante. Pero en municipios como el nuestro, en ciudades como la nuestra, estas son oportunidades mucho más reales. Son fáciles de hacer, son simples de trabajar. Y mis favoritos estos. Estos son los estanques de biorretención. Biorretención, para mí es palabra clave. ¿Qué significa? Retengo el agua. Fíjense, la topografía lo es todo acá. Sin esa topografía no nos serviría de nada. Pero no solo la retengo como en este caso, en donde la retengo para infiltrarla rápidamente, sino que aquí la retengo para alimentar distintas especies vegetales. Y
Por ejemplo, podríamos disfrutar de un zorzal bañándose o un gorrión ahí, que son placeres de la vida pequeños, ¿no? Pero que son reales. ¿Por qué no pensar en un espacio que nos permita incorporar vegetación, incorporar lugar para que los animales puedan tomar agua? Es así de simple. Hay un caso ahora también en Barcelona que es bien interesante, que las golondrinas allá en Barcelona hacen unos nidos con barro. No sé si lo han visto alguna vez en los balcones. Y ya con la ciudad impermeabilizada no hay barro. Entonces lo que hacen es en el parque hacer cuadrados de barro específicamente para que lleguen las golondrinas, lo puedan sacar y puedan hacer sus nidos. Qué sensible, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que nosotros somos los únicos importantes aquí? El parque para las golondrinas es tan importante como el parque para los humanos. El parque para las mariposas o para las abejas es tan importante como el nuestro. Y básicamente es esto. Es un equilibrio que tiene una parte superior, un equilibrio que tiene una parte inferior, que tiene que ver con las raíces, con la calidad del suelo, pero también con el agua. Y este es un proyecto nuevo que hicieron en Barcelona, que tiene zonas de biorretención, que están más abajo que la zona peatonal, y cuando la zona de biorretención colapsa, se inunda, pasa a la zona de infiltración directa, que al mismo tiempo es una zona para sentarse, un lugar para conversar, una zona de juego, y voy en escalada, ¿verdad?, a través de la geografía, a través de las distintas, de la acción gravitacional del agua, en realidad, voy haciendo diferentes lugares con diferentes ecosistemas, por decirlo así. Y aquí tenemos obras mixtas, muy interesantes, muy prácticas y de aplicación muy directa. ¿Cuál es mi problema? Me atropellan los ciclistas y se me inunda la calle. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer zonas de buffer, verdad, que al mismo tiempo tengan estos rebajes de solera que permitan hacer zonas de inundación? Jardines de lluvia les llamamos a esto. O la calle, la avenida como una zona de aportación de aguas en donde entra el agua, se inunda y en el caso de exceso sale. Esto es como una obra complementaria a la infraestructura gris. Y hay muchos casos, ¿verdad? Desde aquí entra, desde acá también entra el agua. Y voy haciendo jardines capaces de ser resilientes. ¿Qué pasó? La clave de esto no tiene que ver solo con la imagen, con el look and feel. Yo tengo que ver una ciudad que sea verde, tengo que ver una ciudad que construya una imagen agradable, pero para poder hacerlo real y eficiente, el trabajo es en comprender el suelo. ¿Qué tengo en el suelo? ¿Dónde está la capa permeable? ¿Hasta dónde tengo que llevar las aguas? ¿Quiero llevarlas a la napa o simplemente quiero retenerlas y que se evaporen? Esas decisiones son decisiones de proyecto que son multifactoriales, que tienen que ver con ingenieros hidráulicos, con ingenieros de suelo, con arquitectos, con paisajistas, con ecólogos. No las trabajamos solos. Entonces, ¿cómo podríamos incorporar estos criterios? Muy brevemente. Yo podría, en una esquina, diseñar un pequeño jardín de lluvia, por ejemplo, o un pequeño estanque de biorretención, que es la zona que se inunda. Y si en la próxima cuadra hacemos lo mismo, o la junta de vecinos de allá tiene un espacio, podríamos, ¿verdad?, ir interconectando, o ir entendiendo que se va formando una red que apoya a lo mejor al corredor de las aves, el corredor de las aguas, el corredor de vientos que dice Carlos, y quizás, sin darnos cuenta, ya estamos pensando en lo que le mostraba Rosa, la idea de conectar, ¿no es cierto?, la idea de los corredores ecológicos. Cada intervención vale, ¿sí? Si son consensuadas, si son colaborativas y si tienen que ver con una comprensión del territorio a gran escala, es mucho mejor. Pero si yo lo hago en mi esquina y después el próximo vecino de la otra esquina se da cuenta de lo que hice y le interesa, ya es un avance, ya es un progreso. Y aquí nosotros tenemos muchas oportunidades. Aquí digo en Cerrillos. Estos dos lugares son dos de los lugares que están evaluados por la ONEMI como los de más alto riesgo de inundación. Aquí y acá. Después de haber visto lo que les mostré y ver estas imágenes, podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos imaginar un Cerrillos distinto, más biodiverso, con soluciones basadas en la naturaleza. Yo no les voy a decir qué podríamos hacer. La idea es que ahora en la actividad pensemos un poquito en eso. Y esto es muy importante
Para poder hacerlo tenemos que aprender a valorar cosas. No sé si ustedes conocen el caso de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es una ciudad en España, en el País Vasco, que es la primera ciudad que hizo infraestructura verde urbana. Y construyó, aquí lo dice, un anillo verde en todo el borde de la ciudad y revolucionó el urbanismo ecológico. Esta ciudad fue la pionera en hacer infraestructura verde urbana. Hace poco estuve allá y dije, voy a ir a ver este anillo verde. Y esto me decepcionó. Dije, ¿cómo? No es verde, es amarillo. Y claro, yo me imaginaba un parque súper elegante, con terminaciones de lujo. Miren, ¿cumple su función ecológica? La cumple. Rompió mis parámetros, los rompió y los rompió para positivo. Porque me di cuenta de que estaba pensando de una manera quizás muy snob. Así como que era un paisajismo de lujo para que efectivamente sea ecológico. Y no es necesario. Tenemos que entender los valores. Fuimos una temporada donde no habían lluvias. Y el paisaje estaba amarillo, porque claro, no tiene riego automático. Y está bien que no lo tenga, si es ecológico. Tiene que seguir su ciclo. Entonces, para que nosotros hoy día diseñemos nuestra ciudad, tenemos que entender que nuestro paisaje cambia. Y ese cambio también es positivo. Y por último, casi para terminar, ¿cómo hacemos esto? Les recomiendo al municipio, y nos recomiendo a nosotros, como asesores también, hacer fichas. Aquí hay fichas de un manual de SUDS que se hizo en España, en Castelló, año 2019. Aquí hay unas fichas que nosotros hicimos para la Municipalidad de Santiago, en donde mostramos qué tipos de acciones podemos tener. Por ejemplo, un pozo de infiltración como este. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué casos los puedo tener y en qué casos no lo puedo tener? Ahora, ¿son fichas universales? No. Tienen que ver con la zona local, con el tipo de suelo que tenemos, con la cultura que tenemos, porque a lo mejor algunas infraestructuras van a cambiar y sus características van a cambiar. Pero si tenemos que decir de qué se trata de definir cuáles son las funciones del SUD, cuáles son las funciones principales y secundarias, y todo esto, que es lo que estamos hablando. Los cobeneficios. Soy capaz de, con mis SUD, traer abejas, soy capaz de hacer que los niños jueguen, soy capaz de construir un microclima, como los que hablaba Carlos, soy capaz de aumentar la plusvalía de mi barrio, todo con un SUD. ¿Puedo hacerlo? Bueno, esa es la clave. ¿Qué beneficios tenemos? Esto es un estanque, en Barcelona también, un estanque de agua que tiene ranas y que tiene otras especies vegetales. Y este es un curso de educación para personas, ciudadanos normales, que querían aprender cómo hacer estanques. Fíjense la atención. Están todos mirando, ¿dónde está la rana? ¿Qué está pasando? ¿Cómo gestionamos el agua? ¿Verdad? Tener espacios de valor ecológico tiene un beneficio para la sociedad, pero tiene un beneficio para las aguas, ¿verdad? Para reducir la escorrentía, para reducir las inundaciones, para mejorar el paisaje urbano, para construir hábitats, para educar y también, como hablábamos, para mejorar la calidad del agua. ¿Qué agua estoy infiltrando? Estamos terminando. Básicamente lo que tenemos que hacer es sumar valor. Si gestiono el agua, no solo gestiono el agua, gestiono el paisaje, gestiono la sociedad. Y para terminar, Rosa les presentaba en la primera presentación los desafíos del diseño urbano. La acción gravitacional es fundamental, ¿verdad? Ya vimos, el agua baja, el agua se mueve, el agua es un sistema. La permeabilidad del suelo condiciona qué es lo que yo puedo hacer. ¿Lo hago con esto? ¿Lo hago con esto? ¿Lo hago a 3 metros o lo hago en 50 centímetros? Las condiciones climáticas, la cantidad de lluvia, la calidad del agua por donde escurre, la combinación de la flora y la condición geográfica, urbana y social, que es lo que yo incorporo, ¿verdad? En una zona como Cerrillos hay un comportamiento hídrico distinto. En una ciudad como Cerrillos hay también culturas distintas. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Muy breve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, equipos, van a visualizar el Cerrillos del futuro. Visualizar el Cerrillo con SBN, con SUDS, ¿verdad? Con gestión del agua. Y para poder hacerlo, les tenemos dos cosas. Uno, materiales para hacer un collage, para que creen entre ustedes el sueño del Cerrillos de soluciones basadas en la naturaleza. Y el Carlos les va a mostrar la nube de palabras de las conclusiones que ustedes tuvieron en el grupo 1, en la sesión 1.
¿Funciona? Oh, ahí. Ya. Entonces, ustedes en el árbol de problemas definieron ciertas causales de lo que está pasando acá. El cambio climático, la privatización del agua, la contaminación, el mal uso del agua, son las palabras que se van repitiendo en las causas que ustedes obtienen en el trabajo de los árboles. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdida de biodiversidad. Ya, ustedes lo están diciendo, ¿verdad? Pérdida de áreas verdes, calentamiento global. ¿Podemos reincorporar biodiversidad, áreas verdes y mejorar el clima urbano con lo que estamos hablando? Claramente. Sequía. Esas son las consecuencias que ustedes ven y los objetivos que ustedes definen. A ver. Bueno, algunos dicen derogar el código de agua, no lo vamos a poder tomar en un collage, ¿verdad? Pero educación, conciencia ambiental, claramente, planificación de acuerdo a las cuencas hídricas, generar planificación del arbolado urbano, optimizar el uso del recurso. Hay distintas condiciones que ustedes mismos han visualizado, desde las oportunidades y desde también los conflictos. Chicos, voy a explicar de nuevo, ¿sí? Para que me pongan atención, porque si no, no vamos a poder hacer el ejercicio. Estamos con un poco de sed, ¿no? Sí. La idea es que tomen las imágenes que hay aquí adentro, que hay muchas imágenes de referencia. Hay también unas revistas, hay una cartulina, tijeras, y que cada mesa se ponga de acuerdo en la visión de cómo sería el Cerrillos del futuro a partir de lo que hemos hablado, de las 3 sesiones. Pueden dibujar, pueden hacerlo con distintas perspectivas, sean libres, pero imaginen el Cerrillos que ustedes quieren construir. Ese es el ejercicio. Respecto a que se transforma en una barrera para corredores biológicos o hay un sonido, entonces cómo ser sensible a esos espacios también que no queden de manera residual y se ríe evolución y cambio, que pusimos acá cambio de historia o historia de cambio, que es como que cambie pero de manera verde y reconociendo como las preexistencias. Entonces aquí representamos la avenida Las Torres, que este es el agua, el cerro, la humedad presente en la tierra. Es un poco eso, de cómo la vegetación sigue presente y cómo trabajamos, como quizás no podemos, donde están las torres presentes, pensar que es un corredor que se conecta mucho con otros lugares, pero sí como en la capa más subterránea o en la primera capa de tierra, trabajar así a ras del suelo. Eso es como un poco lo que quisimos expresar. No sé si mis compañeros quieren ayudar a eso. Por ahí hay Bueno, yo quería decir que en realidad lo que tenía que ver con el cerro era como ocupar un poco la morfología del cerrillo y ver cómo eso, nosotros lo queríamos hundir, pero no podíamos, no teníamos nada. Pero la idea era ver esto al revés, como viendo una desventaja que tiene el cerrillo, pero como lo mostraron en las clases, era una oportunidad, que el tema de un corredor, que es un bandejón en teoría, que se ocupó como área verde, pero al fin era un corredor eléctrico. Cómo ocupar eso como un corredor verde y ver cuáles son las posibilidades para que se pueda desarrollar. No sino poniendo plantitas, sino como en base también a lo que vimos hoy día, cómo generar hundimiento y ver si generando otras capas en distintos niveles podemos ver si como resultado puede haber una diversidad. Entonces, y la piedra es porque es bonito. ¿Y la piedra? Eso. Bonita. Bien, bravo. El grupo 2. Ya. El de nosotros, el lema es que lo encontramos por toda la Liga de Acciones, por eso se llama ¿Qué se te? ¿Ya? Que ahora en proceso. Esto es como el lema del trabajo. Las líneas lo que buscan es conceptualizar lo que es como el entramado y la articulación que se necesita para el cerrillo que queremos, ¿ya? Ahí dejamos un poquito el viento haciendo también, recogiendo lo que aprendimos la semana pasada. Pero en concepto lo que busca es tratar de compatibilizar, por ejemplo, en este primer concepto acá, de una base, pero que debiera ser nuestro techo, pero es difícil de explicarlo, pero es nuestra base de lo que soñamos,
que es el techo que tenemos hoy, es de educación ambiental, porque mucho de lo que se presentó delante, acá nosotros lo vivimos en la gestión diaria, que es el problema. O sea, nosotros queremos, hoy día estamos hablando de gestión hídrica y hoy día nosotros no tenemos una lista de reclamos de por qué no estamos regando plazas, y son plazas que estamos sacrificando o áreas que estamos bajando. Las podas nos pasa lo mismo, de por qué no cortamos, y nosotros evaluamos y vemos y no hay que cortar, pero ellos culturalmente nos piden que cortemos y casi que pintemos el tronco con cal. Eso lo tenemos a diario nosotros. Entonces, es el concepto de esto, donde una ciudad o una comuna que dé calidad de vida, el letrerito que es de la ruta Vital Verde lo quisimos poner como ejemplo de que Cerrillos hoy día tiene la oportunidad de ser referente. Como no tenemos nada, podemos hacer todo. Entonces, ser referente con infraestructura amigable y que conviva. Ya hoy día acá hay cordones industriales que no se han adaptado y que algunos vienen de muchas décadas, pero hay que adaptar eso. Y donde el tema cultural permita que los sistemas de reciclaje o de reutilización no sean sinónimos de tema como de rechazo ciudadano, que eso muchas veces pasa, donde a veces el concepto de reutilizar es solamente para neumáticos, pintarlo y tener una cancha nueva. Eso no tiene que ser realizado, y nosotros también nos tratamos de esforzar mucho en reutilizar. Yo en particular puse este color ladrillo. Nosotros con el verde estamos atentos con aseo en muchas ocasiones. Cuando ellos van a retirar escombros, nosotros estamos recuperando ladrillo fiscal y lo estamos moliendo para poder hacer estructuras de plaza. Pero eso no está articulado ni sistematizado comunalmente, lo hacemos porque está. Todo eso asociado con el tema de bienestar también, con los animales. El tema, esta que es una rapaz, la colocamos por hacer referencia a los corredores biológicos. Nosotros también hemos puesto percha en algunos lugares pensando en estos controles de roedores. Esta imagen la colocamos como que queremos también y soñamos hacer una comuna que resista también a los cambios del envejecimiento, porque hoy día podemos estar en esta etapa de estar proyectando. Si somos optimistas, resulta, avanza, pero debemos tener esa capacidad constante de estar resistiendo y adaptándonos aquí también al tema climático, que nos sonríe, nos sirve, pero cada vez más fuerte. Hoy día lo estamos viviendo acá con el sol justamente hoy, y también con referencia y no inventando la rueda, ¿cierto? Mirando también las experiencias de otros lugares, de otras comunas cercanas, y todo eso haciendo de una forma bien amigable. Colocamos un perro también, pensando en que aquí no existe ninguna plaza que esté adaptada o que sea amigable con las mascotas. Y algo que es tan simple, también nosotros lo tirábamos a bromas con el equipo el otro día, porque ha aparecido ese requerimiento. ¿Y qué hacemos? Y finalmente tenemos que andar reutilizando las vallas peatonales que chocan otros para tratar de hacer estas ideas que sean adaptadas a los requerimientos de la ciudadanía de hoy. Entonces, pero la base de todo es, insisto, la educación y la articulación entre todos los actores, y eso tiene que ser no solamente a nivel municipal, en este caso nosotros, sino que con los vecinos. Poníamos, y con esto termino, el último ejemplo, porque nos exigen muchos árboles. Nosotros en los últimos meses hemos plantado más de 300 árboles, pero los vecinos nos llaman y nos insisten para exigirnos que los reguemos, siendo que hay vecinos que se demoran 10, 20 minutos en recorrer todo el área con los árboles, grabando uno a uno, pero no se toman el tiempo de tomar una botella y regar esos árboles, pero sí para exigirnos. Y eso pasa por la educación también, y el tema de la empatía. Estamos en un proceso súper complejo, y Cerrillo es el piloto de Chile de los posteriores, así que bienvenido. Eso. ¿Quién viene? Bueno, nosotros, por la ubicación que estamos, y además que hay un vecino acá y somos varios de Cerrillo, nos enfocamos aquí donde estamos. Entonces proyectamos en Salvador Allende, que es la avenida que está acá, ¿no es cierto? Que va, este es Salvador Allende y esta es la línea del tren. Entonces, bueno, nos enfocamos primero en que estamos aquí en uno de los puntos más bajos, ¿no es cierto? Y tenemos una barrera natural que no nos permite que el agua pueda pasar hasta el otro lado de la línea del tren. Entonces, con lo que vimos hoy día, pensábamos, ¿no es cierto?, aquí, y de hecho acá está, si ustedes se pueden acercar, está acá el tema de hacer un bandejón central que pueda drenar el agua hacia el otro lado,
Y da acá la casualidad justo de que acá había un humedal antes que por, creo que por, Jaime tú me corriges, fue por acción humana el humedal que había acá. Lo que pasa es que esta zona es la más baja de la comuna y no sé cómo se le denomina, pero el perfil del tren o Sí, corta la... Claro. Y además que hay como así en este lugar y claro. un proyecto grande de recuperar eso. Entonces es una gran oportunidad para poder volver a recuperar este humedal o simplemente poder hacer algo como lo que se mostraba en la clase de hoy, que era, ¿no es cierto?, aprovechar estas pendientes naturales para poder acumular ahí y hacer algo con plantas, etc. Y así, a medida que, bueno, empezamos con esto y fueron surgiendo más ideas. Ayudo un poquito yo al profe, la misma faja del tren se puede ocupar como para darle vida o hacer un corredor verde, valga la redundancia. Al igual, y es lo que se quiere representar aquí con la avenida, porque generalmente siempre tenemos vértices donde se van a unir toda la avenida y es la oportunidad, ¿no es cierto?, para poder unir estos corredores entre las avenidas más importantes. Y como último, como nos estábamos imaginando la comuna, fue nuestro edificio municipal, pero va más enfocado al tema de techos verdes, paredes verdes, etc. Eso creo que sería muy interesante verlo acá. Sé que es complejo además, pero eso es más o menos a grandes rasgos lo que quisimos plasmar acá. Perfecto. Hicimos nosotros. También hicimos uno nosotros. Mientras lo esperábamos, entonces quisimos hacer el bonus, un poco tratando de representar las cosas que también a nosotros nos mueven para estar aquí con ustedes trabajando. Y es en el fondo los ideales de ciudad que cada uno de nosotros proyecta. Por una parte, nos imaginamos ciudades donde la relación entre la naturaleza y la ciudad sea armónica, exista lo construido pero naturalizado, donde hay una integración real de todo lo que se construye desde la biodiversidad. Por otra parte, la biodiversidad, encontramos aquí un montón de animalitos y los fuimos poniendo para representar un poco la importancia que tiene eso de esos otros habitantes, como de esa coexistencia que existe en cualquier lugar, en cualquier ciudad, y cómo es importante que aparezca. También pusimos aquí un grupo de personas porque creemos que todas las decisiones, todas las acciones necesitan que hayan personas de distintas naturalezas, con distintos intereses que sean capaces de dialogar para poder encontrar objetivos comunes y que nos permitan un poco avanzar en definir consensos. Donde donde lo que se construya sea algo que sea de nosotros y no sea del municipio ni de los vecinos, sino que es de nosotros, de todos. Y ahí también pensamos que el rol de la educación ambiental, del valor de la agricultura, el valor de entender cómo en el campo que han gestionado históricamente los territorios, siempre son fuentes de inspiración y además que son oportunidades, es decir, bueno, el verde no es solo eso, también es productivo, también puede ser fuente de ingresos, puede ser otras cosas. Y creamos entre medio de estos otros elementos que se ven aquí un poco la ciudad, la naturaleza, y encontramos este papel azul y dijimos, aquí están nuestros canales, porque y dijimos, bueno, el lema es ese, son los paisajes culturales que se construyen con el agua, donde el agua es lo que articula todo, porque al final un canal de riego la palabra canal como tal, es un conector, y es un conector que permite que hayan relaciones recíprocas entre las personas, la naturaleza, la flora, la fauna, lo que necesitamos para vivir en una ciudad, el clima, etc. Entonces, sabemos que están por todos lados en la ciudad, en los canales, y que son oportunidades para conectar, así que ahí nos pusimos por todos lados. Sí, yo quería, para terminar, chicos, bueno, ustedes hablaron en la clase 1, creo, de diseño urbano sensible al agua. Entonces, cuando hablamos de diseñar la ciudad, a mí me parece muy interesante la idea de hacerlo sensible. Podríamos decir diseño urbano sensible, sensible al entorno, sensible a las aves, sensible a los animales. Pensar que nuestra manera de vivir ha estado sistemáticamente expulsando a todos los demás es el inicio de nuestro problema. Entonces, cuando veo lo que hacen ustedes,
cuando hablamos de reconstruir o de regenerar ecosistemas ya preexistentes, cuando hablamos de integrar a la sociedad y a todos los actores en la toma de decisiones, o cuando hablamos de repensar espacios urbanos que históricamente han sido degradados, es eso, ¿verdad? Es diseño sensible. Estamos siendo sensibles a las oportunidades que tenemos. Y la idea de esta clase era eso, ver que, como yo me pongo mis lentes azules y empiezo a ver todo con la óptica del agua, puedo hacer mucho más integral la ciudad. Puedo entender que estos canales que hacemos nosotros pueden ser una columna vertebral que une a la sociedad, a la vegetación, a los animales, a los oficios, a los materiales. Y eso es lo que les queríamos traspasar. Así que les agradecemos mucho a todos y nos vemos la próxima sesión, mañana. Sí.